Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos nosotros reflexionando sobre el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, la nueva persecución contra la iglesia. Estos 3 primeros versículos. Saulo aprobó la muerte de Esteban. Por una parte ya hemos hablado y hemos visto cómo aparece este personaje ahora Saulo. ¿Quién es Saulo? Él mismo también se dice y se autodenomina sus características. Era un fariseo, era alguien que estaba con un ardor verdaderamente, el celo dice que tiene, y por eso después se desata esta persecución donde él es uno de los artífices de esta persecución. En el capítulo 26 también encontramos de este mismo libro Hechos de los Apóstoles, él cuenta, ¿verdad?, que pasa por la sinagoga, los quita, dice la sinagoga, los envía presos, los envía para que los maten a los cristianos. Bueno, esta es una persecución que se nos cuenta aquí y él mismo por propia boca lo está diciendo, Saulo, que aprueba en este caso la muerte de Esteban. Es la primera persecución colectiva que tenemos aquí. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Vamos a ver, después de todo lo que ya fuimos mirando un poco, se desencadenó una violenta persecución, ya dijimos, contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersan. Aquí también como el cumplimiento de una de las profecías ya al inicio, como se nos decía en el capítulo 1, versículo 8, ustedes serán mis testigos, comenzando por Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria y luego hasta los confines de la tierra. Aquí nosotros estamos viendo una primera dispersión, la dispersión de los cristianos que van hacia Judea y Samaria, por lo menos nos presentan estos dos nombres. Unos hombres piadosos ahora, en el versículo 2 dice que entierran a Esteban y lo lloraron con gran pesar. El entierro de Esteban. Entonces veamos un poco estos hombres piadosos que llevan a enterrar a Esteban y que hacen un llanto por él. ¿Quiénes son estos hombres piadosos? Vamos a mirar primero y vamos a procurar entender. Al parecer que estos judíos estaban horrorizados
horrorizados, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo. O sea, no es que todos también, todos los judíos, todo el judaísmo que estaba, sino que aquí está el famoso fanatismo, cuando no llegamos a interpretar, no llegamos a entrar en el contexto histórico, no llegamos a entender que Dios va actuando en la historia. Y por eso siempre encontramos los famosos altibajos, ¿verdad? Pero en el fondo igual Dios va escribiendo siempre derecho con estos renglones nuestros que son torcidos, decimos. Escribir derecho, escribir la historia de la salvación. Dios va encontrando ese camino en medio de nuestra historia. Muchas veces son historias difíciles, historias de desilusiones. Aquí estamos encontrando una historia bastante difícil. Y estos judíos estaban horrorizados por lo que estaba sucediendo, por la muerte de Esteban. Quizás esta fue la manera en que Lucas nos recuerda que no todos los judíos de aquel tiempo eran enemigos del cristianismo. Una forma, puede ser. Esa es una linda interpretación, que como decíamos recién, no es que todo el judaísmo, no es que todos los judíos están en contra. Algunos se dejan tocar, algunos procuran entender, algunos comienzan... Hoy quase que embewe catube hina ba epa peñan de yara lo mo be usenya de ba epa la isenya de hina api semante ko nyamo nyepu no ajeba da iko kunyan de yare ko pama hina je kwa pama hina ba epa loiko ba ko hamba isha ba jeba oye shaka. Esa es la manifestación, pero da y la pesa pesante pues el ya po ajeba. Cuando es superficial también en el fondo después puede ser pasajero y ese es un peligro. Aquí, sin embargo, hay como un decir que necesitamos de un proceso, necesitamos entender, necesitamos saber lo que está pasando. Y tal vez aquí, cuando Lucas justamente nos está diciendo que unos hombres piadosos, que tal vez ellos miran, entienden, e incluso es como que ellos están queriendo o están pagando, ¿verdad?, una forma de decir, o están queriendo sacar ese peso de lo que significa, de estos que son fanáticos y que están haciendo una cosa que no tiene nombre, matando y persiguiendo a cristianos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Cada mañana sale la abeja de su casa, va en busca de su alimento, sin parar, la abeja vuela, vuela hasta
calmarías tu lamento. De él proviene el sustento y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. En tu palabra está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Na, 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 no. Y me he pasado la vida como abeja, de flor en flor en busca del néctar, sin saber que en tu palabra había miel. Y me he pasado la vida sin horizonte, atravesando valles y montes, sin saber lo dulce que es estar a tus pies. Está la miel, lo dulce que es estar a tus pies. Lo dulce que es estar a tus pies. No busques más, en Jesús está tu miel. Muchas gracias. Pero si ese aplauso queremos que suba, tiene que ser más fuerte. Que suba hasta la gloria de Dios. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro y nos trae la fuerza para poder seguir su camino, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. La lectura de la carta a los Hebreos, tercera semana del tiempo ordinario. Hermanos, Cristo es mediador de una nueva alianza entre Dios y los hombres, a fin de que, habiendo muerto para la redención de los pecados cometidos en la primera alianza, los que son llamados reciban la herencia eterna que ha sido prometida. Cristo no entró en un santuario erigido por manos humanas, simple figura del auténtico santuario, sino en el cielo para presentarse delante de Dios a favor nuestro, y no entró para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como lo hace el sumo sacerdote, que penetra cada año en el santuario con una sangre que no es suya. Queridos amigos, hoy entonces se nos presenta el sacerdocio de Cristo. No es el sacerdocio repetitivo que necesita ser purificado continuamente. La presencia del Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna, que entra a nuestra historia, y por lo tanto el sacerdocio de Cristo que nos redime. La cruz, el verdadero santuario como el Señor nos salva. Y pona opea la ya esa milla y cuami opea cogice ñande en guaná abeí, que tenemos al sumo sacerdote que nos ha salvado porque Él mismo ha ofrecido su vida por nosotros. Pero esto para nosotros es también una enseñanza, porque la palabra de Dios siempre en este camino pedagógico nos enseña y nos dice, estamos llamados también a nosotros a ser salvadores, a ser redentores en nuestra familia, en nuestra comunidad. Yaya pobe y ponamía lleva, ñambojasape ñande pobe y cotemedape. Eso significa hoy ese servicio del sacerdocio
para redimir al pueblo, para redimir de los pecados a nuestra sociedad. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Papa explicó 3 puntos que muestran la importancia de la palabra de Dios en la vida de cada cristiano. El primero de ellos fue reflexionar sobre el destinatario de esta palabra, toda la humanidad. Dijo que esto tiene consecuencias muy concretas en la vida de la Iglesia, porque significa que los cristianos deben ser personas abiertas. E se la salvezza è destinata a tutti, anche ai più lontani e perduti, allora l'annunzio della parola deve diventare la principale urgenza della comunità ecclesiale. Come fu per Gesù, non ci succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore stretto. Questa sarebbe, mi permetto di dirle, una maledizione. En segundo lugar, el Papa señaló que algo característico de la palabra de Dios es que invita a una profunda conversión y que empuja a anunciarla. E così, come una spada, la parola penetra nella vita facendoci discernere sentimenti e pensieri del cuore, facendoci cioè vedere qual è la luce del bene a cui dare spazio e dove si addensano invece le tenebre dei vizi e dei peccati da combattere. La parola, quando entra in noi, trasforma il cuore e la mente, ci cambia, ci porta a orientare la vita del Signore. Durante la celebración, el Papa confirió los ministerios del lectorado y del catequista a personas provenientes de distintos lugares del planeta, desde el Reino Unido hasta Filipinas. Esta es la 4ª vez que se celebra el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa en el 2019. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este pasaje hermoso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hicieron un gran llanto sobre él, ¿verdad? Pero antes de eso aparecen unos hombres piadosos. Estos parecen ser judíos que estaban horrorizados de lo que estaban haciendo sus compatriotas, sus hermanos en la religión, el judaísmo. Quizás esta fue la manera en que Lucas, decíamos, nos recuerda que no todo el judaísmo o todas las personas estaban de acuerdo también como ellos estaban actuando. Es decir, entre comillas, ¿dónde está la libertad religiosa? ¿Dónde está la posibilidad de entender y sobre todo de interpretar y mirar y ver que en la persona de Jesús se está realizando el plan de salvación? Y además, mirar y entender, no solamente por las ideas, sino que sobre todo, como el cristianismo dice, por las obras, los hechos, el accionar. Pepe la mía hina lleva Pepe la importante la yicua mía ya es a mí, ¿verdad? Cómo el Señor se manifiesta y cómo el Señor se va mostrando. Y esta tal vez sea la forma como Lucas nos está recordando que no todos los judíos de aquel tiempo eran enemigos, ¿verdad?, del cristianismo. Hicieron un gran llanto sobre él, nos dice después, continúa. Estos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron, un gran llanto, ¿verdad?, con gran pesar, el sufrimiento, el dolor. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué? ¿Dónde está la causa, verdad? Estas son las preguntas que siempre nosotros hacemos, preguntas existenciales.
La opocono hina ñandereje lleva ñaporando en sin va ego la igual va europea ñande yara, ¿verdad? En muchas de estas experiencias, ¿verdad? Como un sacerdote dentro del ministerio que uno va prestando, por ejemplo, en los responsos, uno se da cuenta, ¿verdad? Y son preguntas, más bien son preguntas retóricas, que son preguntas del dolor y del pesar que uno siente, ¿verdad? Que las personas, que las familias sienten. Y todas son bien diferentes, todas son bien diferentes. Cuando uno se encuentra ante la realidad de tantas personas que lloran a sus seres queridos que han partido. Y uno también se acerca a ellos, se compadece también, ¿verdad? Entra en sintonía. Es la famosa empatía, el que pirebe, dice, ¿verdad? Y en muchas ocasiones también uno se siente muy emocionado, te llega hasta lo profundo, ¿verdad? Porque uno siente lo que las otras personas están sintiendo, lo que los familiares están llorando, ¿verdad? Y como le estaba diciendo, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Hay algunos que son muy, muy fuertes, ¿verdad? Y entonces uno lo siente, lo ve, y entonces lo lleva también en el corazón, pero así de una manera muy fuerte, lo que va sintiendo en el corazón. Y bueno, estos que acompañaron y que van y que recuperan, dice, unos hombres piadosos, así simplemente lo presenta. ¿Quiénes serán estos hombres piadosos? ¿Será que son los mismos judíos? Unos hombres piadosos en general. No presenta, no dice directamente que son los mismos cristianos, ¿verdad? O que son los del mismo grupo del cristianismo. Unos hombres piadosos. Aquí da más a entender que estos hombres piadosos podrían ser los del mismo judaísmo, ¿verdad? Que se dan cuenta y que no aprueban absolutamente lo que están haciendo sus hermanos judíos con respecto al cristianismo, con respecto a Esteban y todo el grupo de cristianos que están profesando su fe en Jesucristo y que están anunciando la buena noticia de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces ellos después hacen ese gran llanto también por Esteban. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separa.
prometiste que con ellos por siempre ibas a estar, y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño
que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Hace 33 años alguien robó 11 objetos que se encontraban expuestos en el Museo de Siena, en Italia. En 2020, 10 de ellos fueron recuperados por la policía y llevados a los museos vaticanos para su restauración. En el acto que lleva por nombre de la espada a la cruz, los museos han desvelado cuáles son esas piezas recién restauradas. Entre los objetos había 7 cálices, 2 relicarios y una cruz. El relicario de San Galgano fue la pieza más grande recuperada y se considera uno de los objetos con más valor fabricados durante el siglo XIV. Son 10 objetos que no solo son importantes desde el punto de vista artístico, sino que también representan el punto de vista moral precisamente de la protección, valorización y conservación del patrimonio cultural italiano. Hubo intentos de venderlas, de dispersarlas y, por tanto, de quitarles su dignidad de bien cultural y también espiritual a una iglesia local, una iglesia diocesana, la iglesia de Siena. El padre Grassini dice que los objetos se llevaron a los museos vaticanos debido a sus excelentes instalaciones de restauración y a su experiencia previa en el trabajo con metales preciosos y cerámica. Es muy importante porque seguramente representa ante todo un objeto de valor espiritual para una comunidad local, que es la diócesis de Siena, que tiene devoción a San Galgano, entre los grandes santos de la historia de nuestra iglesia sienesa. El relicario, sin embargo, no contiene los restos de San Galgano, tiene muchos pequeños fragmentos de huesos de diferentes santos. Para el padre Grassini, el relicario es un excelente ejemplo de la técnica y la artesanía únicas de los orfebres sieneses. Estamos ante la mejor prueba de la habilidad de los orfebres y artistas sieneses, que trabajaban en la época de los grandes artistas de la escuela de Siena, Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Ambrogio Lorenzetti, llamados por toda Europa, especialmente a la corte papal, para realizar estos objetos en oro y metales preciosos, decorados con estos maravillosos esmaltes translúcidos. Estos objetos religiosos y culturales estarán expuestos en los museos vaticanos hasta el 18 de febrero de 2023. Entonces serán devueltos al lugar que le corresponde, junto al pueblo sienés. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe.
Queridos hermanos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este capítulo 8, Hechos de los Apóstoles. Ahora encontramos en este versículo 2, unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. ¿Qué significa esto? Hicieron un gran llanto, ¿verdad?, sobre Esteban. La ley judía prohibía el llanto abierto por alguien que había sido ejecutado. Prohibía. Entonces está prohibido. El judaísmo, se dan cuenta, las leyes entonces muy fuertes. Está prohibido. ¿Por qué? Porque esto no está bien y esto es como que merece verdaderamente. Entonces es una ley bastante dura, bastante fuerte. Entonces prohibía un llanto público, nos dice así, el llanto abierto por alguien que había sido ejecutado. Y en este caso, Esteban es presentado como alguien que fue ejecutado. Ahora, el registro de Lucas sugiere que estos hombres piadosos se arrepintieron, ¿verdad?, públicamente del asesinato de Esteban. Estábamos presentando al comienzo y nos preguntábamos quiénes pueden ser. Así como te presentan y dicen unos hombres piadosos, no te pone directamente una característica para decir quiénes son estos hombres piadosos. Por una parte, te puede dar a entender que estos hombres piadosos sean del mismo judaísmo, sean los mismos judíos, hombres piadosos. Por otra parte, puede dar a entender, pero es un poquitito más difícil, los hombres piadosos que sean del mismo grupo, bueno, tal vez sería un poquitito más difícil, pero da a entendernos, y eso es lo que estábamos diciendo, sugiere que hay algunos hombres del judaísmo que se arrepienten públicamente del asesinato de Esteban. Pero como decíamos, si es que la ley judía prohibía el llanto abierto, el llanto por alguien que había sido ajusticiado, ejecutado, como pasa con Esteban, prohibía el llanto. Sin embargo, aquí nos dice unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Lo lloraron con gran pesar. O sea, da a entender que lo lloraron con gran pesar. De cierta manera, como decíamos, Lucas, aquí el evangelista, el autor sagrado, lo que está queriendo dar a entender al lector es que a Esteban lo lloraron. Era prohibido llorar por un ejecutado y por un ajusticiado. Y si lo están llorando, ¿quiénes son estos hombres piadosos? ¿Será que se refiere a los mismos judíos? Entonces, ¿viste? Entonces es como dar la vuelta un poco la tortilla, lleva. Ya esa mi janguá, ya esa cuá janguá, la olla poa y cuay, na y ponan este hoy. O sea que fue una injusticia. Eso es lo que está queriendo decir. Lo que el judaísmo en ese momento estaba haciendo contra el cristianismo era una gran injusticia. Y entonces hay hombres que se han arrepentido. Hay hombres que se dieron cuenta. Oye, esa cuay, güey. Ahí, güey. La pepe ya poa, pues la yeyapoña y no pesa, upeana y pona. Y entonces, como que se arrepienten, se van, toman a este hombre que fue apedreado, ajusticiado, por quien no se podría llorar, pero sin embargo lo lloran con gran pesar. Y después, los versículos que vienen ya a continuación, tanto el versículo 3 y 4, allí ya vemos después Felipe en Samaria, pero el versículo 3 y 4 nos da a entender que Saulo continúa su persecución. Dice justamente en el versículo 3, Saulo por su parte perseguía a la iglesia. Esto nos da, ¿verdad?, la fuerza de una persecución del grupo. Saulo que se pone al frente, Saulo que persigue a la iglesia. Iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel. Nos quiere dar a entender y nos está diciendo, bueno, la iglesia primitiva sufrió bastante, ¿verdad? La iglesia primitiva que a causa del anuncio del Evangelio de Jesucristo, perseguí formal, llevando yayete hoy. Es la persecución que siempre trae la buena noticia del Evangelio, lastimosamente, ¿verdad? Entonces, es aquí donde nosotros podemos entender siempre y balanzar la oscuridad, las tinieblas y la luz y las tinieblas, la oscuridad y la luz, entonces en una lucha continua. Pero se dan cuenta que no es fácil
Y eso es lo que el autor sagrado nos está queriendo dar a entender, que fue una lucha directa contra el mal. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. El 18 de diciembre del año 665, el clero y el pueblo avanzaban en solemne procesión por las calles de Toledo, entonando himnos a la Virgen María, y al llegar al atrio de la catedral, la multitud, encandilada por la deslumbrante luminosidad que se irradiaba desde el interior de la iglesia, se dispersó confundida. El único que no perdió la compostura fue el obispo Ildefonso, quien apuró el paso e ingresó al resplandeciente templo seguido por 2 diáconos de confianza que se debatían entre el miedo y el deber de protegerlo, pero por más que se esforzaban para alcanzarlo, no lo lograban, porque el prelado ya no caminaba, sino que corría hacia el altar como succionado por un imán. Y ya en el presbiterio se detuvo estupefacto, porque desde su silla episcopal, la Virgen María lo miraba tiernamente y al cabo de unos instantes, con un ademán de su cabeza, lo llamó a su lado. Entonces, el obispo, sin dudarlo, se acercó, se prosternó ante la Santísima Virgen y después de un corto silencio, de acuerdo con el relato que aparece en el Acta Santorum del Concilio de Toledo, ella le dijo dulcemente: tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla, la cual mi hijo te envía de su tesorería. A continuación le puso esa prenda sobre sus hombros y le advirtió que debía usarla en todas las celebraciones marianas. Los sucesores del obispo Ildefonso conservaron esta prenda hasta la invasión árabe, época en la que desapareció al ser convertida la catedral en mezquita y que desafortunadamente nunca pudo ser encontrada. Ildefonso, nacido en el 607 en Toledo, pertenecía a una noble familia visigoda que le confió su educación a un tío suyo, el clérigo Eugenio, quien le impartió una meticulosa formación literaria, humanística, filosófica, teológica, y le imprimió una profunda vocación religiosa que lo indujo a ingresar en el 633 al monasterio de los santos Cosme y Damián de Ágali, después de ser consagrado diácono por el obispo Eladio de Toledo. Allí Ildefonso se distinguió por una vida plena de oración, austeridad, y su ejemplo marcó el rumbo monástico de este claustro, del que llegó a ser abad y más adelante, con su herencia, fundó un convento para las religiosas, a las que también dirigió espiritualmente, hasta que falleció su tío Eugenio, sucesor de Eladio como obispo de la ciudad, y a su vez a quien en el 657 San Ildefonso reemplazó en el episcopado de Toledo, diócesis a la que reorganizó administrativamente, redistribuyó sus rentas en favor de los pobres, ejerció una evidente influencia en los asuntos del Estado toledano, combatió a pie firme la simonía, delito que consiste en la compra y venta de sacramentos y cargos eclesiásticos, y enraizó en la España medieval la acendrada devoción mariana, que es el sello distintivo de esta nación, y por eso fue nombrado fiel notario de la Virgen, título que le otorgó la misma Madre de Dios en su memorable aparición del 18 de diciembre del 665,
día en el que se celebraba la fiesta de Santa María de la Expectación, conocida también como espera del nacimiento de Cristo, que el mismo Ildefonso había introducido en el 10º Concilio de Toledo, efectuado 9 años antes. El merecido prestigio alcanzado por San Ildefonso le confirió una evidente autoridad moral que aceptaba el pueblo, acataba el clero y respetaban los reyes visigodos, quienes, a pesar de ser arrianos, no interferían en su labor pastoral, lo que le permitió al prelado sentar las bases de la nueva Iglesia española a través de sus escritos, en los que incluía directrices sobre la administración de los sacramentos, como se evidencia en su comentario sobre el conocimiento del bautismo, en el que específicamente señala los pasos a seguir en esta ceremonia y fija como pauta primordial y válida hacerlo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, argumento que derrumba la teoría arriana según la cual no existe la Trinidad. En el mismo tratado explica el Padre Nuestro, y ojo, afirma que el pan nuestro de cada día es la comunión, y por ello todo cristiano debe participar diariamente de la cena eucarística. Y en su obra más reconocida y estudiada sobre la virginidad, que se llama así, sobre la virginidad perpetua de Santa María, que se convirtió en el eje de la doctrina mariana, defiende la integridad virginal de la Santísima Virgen antes, durante la concepción y después del alumbramiento. Asimismo, San Ildefonso escribió una buena cantidad de himnos, sermones y cartas apostólicas que marcaron el derrotero de la Iglesia medieval española, y su producción pudo ser mayor. Pero su febril actividad, que incluía el constante ayuno y largas jornadas de oración y vigilia, le cobraron tributo y murió a los 60 años, el 23 de enero del 667. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ildefonso que nos impregne su amor hacia la Santísima Virgen. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara-Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, la persecución contra la iglesia. Veíamos ya el versículo 3 de este capítulo en que Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia. Por su parte. Quiere decir que aquí Saulo también, al presentarnos la característica de Saulo, que era un fariseo, alguien fanático, alguien que se ponía a favor verdaderamente del judaísmo, porque él era un judío, era un fariseo encima. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3 se presentaba directamente. Si alguien cree que puede confiar en la carne, es decir, él está diciendo en su misma religión, en lo que él es, en lo que él cree, yo puedo hacerlo con mayor razón en cuanto a su fe como judío, como fariseo. Y dice luego, circuncidado al 8º día, es decir, estoy cumpliendo o he cumplido o me han hecho cumplir bien la ley judía. Soy de la raza de Israel, nacido entonces, la raza de Israel. Soy de la tribu de Benjamín, o sea, bien, aquí está mi cédula de identidad, soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo, hijo de hebreos, o sea, se está presentando. Y en cuanto a la ley, soy un fariseo, es decir, sigo la ley como tal, el fariseísmo total y absoluto. Entonces Pablo es un fariseo. Versículo 6 nos dice muy bien, por el ardor de mi celo. Es decir, que hay una búsqueda de parte de Pablo. Hay un entendimiento como fariseo y un aferrarse a la ley de parte de Pablo. Fui perseguidor de la iglesia, perseguidor de la iglesia. Estamos con la carta a los Filipenses, capítulo 3. Y aquí nos presenta y nos está diciendo que es un perseguidor de la iglesia. Y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. En cuanto a aquello que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Bueno, esto es entonces lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? También él cómo se está definiendo y qué él está diciendo de sí mismo. Y aquí vemos que Pablo continúa con su persecución en esta primera partecita, ¿verdad? Que es el versículo 3. Pablo que asolaba, la palabra asolar, esto se usa como palabra griega que podía referirse a un ejército destruyendo una ciudad, o también se puede referir a un animal salvaje que va desgarrando, ¿verdad?, la carne de su presa. Imagínense, asolar, está asolando, desgarrando. Entonces, se puede referir, y se utilizaba esta palabra griega para decir directamente un ejército que está en campaña de lucha, de ataque. Entonces, asolar, destruir la ciudad, arrasar la ciudad. O también se utilizaba esta palabra, el asolar, para un animal salvaje que está destruyendo, atrapando. Es el momento más duro, ¿verdad?, del asolar a su presa, la carne. Entonces, Saulo atacó cruelmente a los cristianos, incluyendo a las mujeres, ¿verdad? O sea, Saulo aquí no perdonó a nadie. Un ejército, entonces, él mismo dice, ¿verdad?, por el ardor, por el fanatismo, por la fuerza. Yo mismo que me considero celoso, él decía, ¿verdad? Y entonces ese celo interior lo lleva a actuar de esta manera. Y la palabra, como ya dijimos, la palabra griega, que quiere decir, o lo traducimos nosotros como asolar, un destructor, hasta diríamos un depredador, o algo por el estilo, ¿verdad? O sea, como ir traduciendo para dar a entender la fuerza con que Pablo va entrando
la fuerza con que Pablo entonces se está manifestando. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar después con el versículo 4, como a continuar este pasaje. Ya vamos a encontrar también a Felipe en Samaria, como decíamos, Galilea, primero es Judea, después irá Samaria y así, después hasta los confines de la tierra. Es un programa que nosotros encontramos también aquí. El autor sagrado tiene un programa, tiene una forma de explicarnos que el Evangelio se va esparciendo por todo la ecumene, es decir, por toda la tierra. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, que les acompañe siempre, que les fortalezca y que les dé también esa gracia que están necesitando. Y les dejo la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.